Buenas tardes, soy la licenciada Mónica Topanta del programa de Maestría en Gestión Educativa del módulo de Herramientas Tecnológicas en Educación. Somos del grupo 15 y a continuación les presentamos un tema de quinto año de Educación General Básica en el área de estudios sociales con el tema La independencia del Ecuador. Dentro de este tema, la independencia del Ecuador, tenemos los siguientes subtemas: los movimientos autonomistas, la independencia del actual del Ecuador y final del proceso de independencia. La independencia del Ecuador. ¿Qué fue la independencia del Ecuador? Se conoce como independencia del Ecuador al proceso de liberación del dominio colonial de la Real Audiencia de Quito, que desde 1563 pertenecía al Imperio Español. Dentro de este proceso de independencia se dieron varios movimientos autonomistas, como las independencias. Las independencias de los países americanos fueron fundamentales en nuestra historia. Fueron procesos con grandes cambios. Los criollos, que tenían el control económico, formaron gobiernos propios sin perder el vínculo con la monarquía española. Luego el proceso se radicalizó y al fin se dio la ruptura total. Cuando las noticias napoleónicas llegaron a América, un grupo de criollos de la ciudad de Quito comenzó a conspirar para tomar el poder. Así se da el primer grito de la independencia, el 10 de agosto de 1809. Los criollos, liderados por Juan Pío Montúfar, sitiaron el Palacio Real y reemplazaron al presidente de la Real Audiencia por una junta de gobierno. Otro movimiento autonomista es el asesinato a los patriotas del 2 de agosto de 1810. Los realistas encarcelaron a los cabecillas de la rebelión. Algunos fueron condenados a prisión y otros murieron durante el motín popular que pretendían liberarlos. Otro de los movimientos autonomistas fue la Constitución de 1812, la primera constitución de nuestra historia. Declaraba la independencia respecto de España, establecía la división de poderes: gobierno efectivo, representativo y responsable, y alternabilidad en las funciones públicas. La independencia actual del Ecuador. Para que se dé este proceso de independencia, se dieron independencia de algunas ciudades. Tenemos la independencia de Guayaquil. Tras la llegada de los militares venezolanos al puerto de Guayaquil, fue la ocasión para que los notables guayaquileños resolvieran declarar la independencia de Guayaquil el 9 de octubre de 1820. José Joaquín de Olmedo fue la gran figura del pronunciamiento. Las campañas de la sierra. Una de las primeras acciones del Guayaquil independiente fue intentar liberar al resto de la Real Audiencia de Quito. El general Antonio José de Sucre, un jefe muy prestigioso, llegó a Guayaquil con una fuerza colombiana de apoyo y comenzó a organizar un ejército, al que se sumaron también fuerzas enviadas por el sur por San Martín. La batalla de Pichincha. El ejército de Sucre sufrió un fracaso inicial, pero luego pudo llegar a la sierra y avanzar sobre Quito. El 24 de mayo de 1822 intentó cruzar al norte de la ciudad por las faldas del Pichincha, pero los españoles lo detectaron y se lanzaron a detenerlo. Tras una dura batalla, las fuerzas españolas fueron derrotadas y Sucre entró en Quito. Al día siguiente, el mariscal
Aymerich fue jefe militar y presidente de la audiencia, firmó la rendición. Final del proceso de la independencia. Después de la batalla de Pichincha, Quito se incorporó a la República de Colombia, pero en Guayaquil había muchas discrepancias entre los que querían la independencia total de la provincia y los que apoyaban la unión al Perú o a Colombia. Bolívar presionó por esta última alternativa y ocupó la ciudad, que se anexó a Colombia con su provincia. En pocos días, el 26 de julio de 1822, recibió allí a San Martín, que venía del Perú. En ese histórico encuentro, los dos jefes se pusieron de acuerdo sobre la liberación del continente. Batalla de Junín y Ayacucho. En 1824 se liberó la batalla de Junín. La guerra en el Perú fue muy difícil, pero los españoles resistieron en las alturas de la sierra, pero Bolívar logró ganar la decisiva batalla de Junín. Pocos meses después, el general Sucre, por encargo de Bolívar, dirigió el ejército y triunfó en Ayacucho el 8 de diciembre de 1824 y fue la última batalla de la independencia. Actores de la independencia. Los sectores populares fueron los actores más destacados de los hechos. Los artesanos, los comerciantes en general, los grupos populares, urbanos, campesinos, mestizos, participaron activamente en los procesos independentistas. Las tropas que combatieron estaban compuestas principalmente de gente que venía de los sectores sociales. El sector indígena se sintió un tanto apartado de estos hechos. También se destacaron las siguientes personas como José de Antepara, José Joaquín Olmedo, Carlos de Montúfar, José de Villamil y Manuela Sáenz. Los siguientes militares fueron destacados como Antonio José de Sucre, que llegó muy joven a general, dirigió la campaña desde Guayaquil a la sierra y ganó la batalla de Pichincha. Luego pasó al Perú y dirigió la exitosa batalla de Ayacucho, por lo que fue nombrado mariscal. Otro de los héroes tenemos a Don Calderón, que fue un verdadero héroe, que cumplió con su deber en momentos muy cruciales y sobre todo en la batalla de Pichincha. Simón Bolívar supo de su caso y resolvió poner al joven como un ejemplo para el futuro. Muchas gracias. Esta ha sido la intervención mía con la independencia de nuestro país, Ecuador. Gracias.